¿Qué tal, chicos? Buenos días. Estamos concluyendo nuestra segunda semana de trabajo. Nos queda una más en la que vamos a concluir, como ya les había comentado, las últimas dos unidades y presentaremos nuestra exposición. Además de presentar el día viernes, dentro de una semana exactamente, nuestro examen final. El día de hoy vamos a concluir la unidad 4 que quedó pendiente ayer. Y al final les dejaré las actividades. El día de hoy no habrá tarea de la lista. La tarea 9 queda pendiente para el lunes o el martes. Ya veremos. Y bueno, les dejaré ahorita algunas actividades que vienen ahí en la guía. ¿Okay? Recuerden que hoy es la entrega de su proyecto final. Para los chicos que tienen el horario de lunes a viernes. Y ya les había comentado, para los chicos que son de la modalidad sabatino, tendrán oportunidad de entregarlo hasta el día domingo por la noche. ¿Okay? Entonces tendrán estos 2 días. Esto es porque, bueno, en teoría ellos tendrían que entregar su trabajo final hasta el siguiente sábado. Pero como ya no tendremos interacción, pues les dejo estos 2 días más para los de la modalidad sabatina. Bien, vamos a comenzar entonces. Habíamos hablado de estos cinco escuelas que vamos a ver en esta unidad: el positivismo, que ya lo estudiamos; el marxismo, que lo vimos ayer con sus fuentes, ¿no? Que de hecho fue pregunta de examen, una de las que más fallaron, por cierto, ¿no? Los que por ahí tuvieron errores fallaron en la del marxismo y fallaron en la de la teoría crítica, que vamos a ver hoy, pero que ya habíamos visto en una clase también anterior al examen, ¿no? Entonces ya al menos la habíamos mencionado, que había dado algunos puntos de referencia para que pudieran responder su examen. Entonces hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de eso. Vamos a comenzar con el funcionalismo. ¿Okay? El funcionalismo es una teoría de un toque más de una sociología humanista. ¿Okay? El funcionalismo es creado desde dos perspectivas: un aporte sociológico y un aporte antropológico. ¿Okay? Dos personajes importantes van a trabajar o a cooperar para poder crear esta teoría funcionalista. Sus nombres son Herbert Spencer y Bronislaw Malinowski. Cada uno va a adoptar una teoría desde una perspectiva diferente, pero no una teoría distinta. La teoría va a conservar sus características generales. ¿Qué nos dice el funcionalismo? El funcionalismo es una teoría organicista, ¿okay? De toque humanista, un poco antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a considerar el aspecto humano de la sociedad, el aspecto natural. Y el funcionalismo nos dice, o básicamente está fundamentado en una premisa. Nos dice que la sociedad funciona como un organismo vivo, que tiene vida propia. ¿Okay? Hace una analogía. Una analogía, recuerden que es una comparación entre dos elementos de naturaleza distinta, pero que se pueden encontrar puntos coincidentes. Entonces, el funcionalismo es una analogía o comparación entre un organismo vivo y la sociedad. Y voy a explicarlo a continuación. El organismo vivo vamos a tomar de ejemplo un ser humano. Nosotros somos un organismo vivo, ¿ok? Y así el funcionalismo dice que la sociedad es como un gran organismo vivo o un gran ser humano. Vamos a ponerlo el día de hoy como ejemplo. Así entonces nosotros, que seríamos la sociedad en este caso, funcionamos a partir de diferentes órganos que están en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Como los pulmones, los riñones, el corazón, el cerebro, el estómago, etcétera. ¿Okay? Los propios ojos. Entonces, estos órganos, cada uno de ellos tiene una función. ¿Okay? De ahí viene el nombre de funcionalista. Y cada uno de estos órganos hace su función, y algunos, de acuerdo a su importancia, se consideran en órganos vitales y otros no lo son como vitales. ¿Okay? Es decir, podríamos prescindir de ellos. Quizás no sea lo mismo, o no funcionaríamos igual, pero podríamos prescindir de ellos y seguiríamos vivos. Otros no. Si nos quitan el corazón, pues entonces no habría vida posible. Bien, entonces cada uno de estos órganos tiene una función. Sin embargo, esta función va a tener razón de ser con base
a la relación que mantiene con los demás órganos. Es decir, si a mí me duele un pulmón, por ejemplo, pues yo me siento mal todo, ¿no? Es decir, estoy acostado, no tengo ánimos de levantarme, me levanto y me duele, me siento fatigado, ¿no? Es decir, no ando en la vida normal y diciendo, es que solo lo que me duele es el pulmón, ¿no? Y yo sigo haciendo mis cosas normal. No, porque el pulmón forma parte de un sistema y su función está dada en relación a todos los demás órganos, ¿ok? Entonces, eso es lo que el funcionalismo retoma de los organismos vivos para compararlo con la sociedad. La sociedad dice que no tiene órganos, pero lo que hace las veces de órgano en una sociedad son los grupos sociales o las categorías sociales. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que la sociedad es como el cuerpo, como nosotros, pero dentro existe un pulmón, un corazón, unos ojos, unas córneas, un riñón, un hígado, ¿ok? Y cada uno de estos no son órganos, sino grupos sociales o categorías sociales. Así está la clase política, está la clase militar, está la clase estudiantil, la clase obrera, la clase de amas de casa, la clase de personas de la tercera edad, etc. Pero que en su conjunto hacen que funcione toda la sociedad. No sé si me estoy explicando. Ojalá que sí, si no, pues me pueden escribir si tienen dudas al respecto. Sin embargo, al igual que con el cuerpo, dice, si uno de los grupos falla, o si un órgano falla, entonces está afectando a toda la sociedad. Está afectando el funcionamiento de toda la sociedad. Así entonces, para que un cuerpo humano funcione al 100, todos nuestros órganos deben de estar sanos y funcionando al 100. Lo mismo dice de la sociedad, ¿ok? Si para que una sociedad funcione al 100, cada uno de estos grupos o categorías sociales debe de funcionar al 100. Con uno que falle, entonces estamos afectando a los demás, aunque los demás estén sanos, ¿ok? Entonces, esa es la teoría funcionalista, bastante importante porque va a determinar o nos va a explicar el por qué a veces las sociedades tienen alguna disfunción. No es porque toda la sociedad esté mal, sino porque hay una parte, quizás la clase política, quizás la clase obrera, quizás la clase económicamente alta, que está enferma o que no está cumpliendo su función correctamente dentro de la sociedad, y eso que hace que afecte el resto de la sociedad, ¿ok? Esa sería la teoría funcionalista, ¿ok? Vamos con la siguiente teoría. Recuerden, de los exponentes principales de la anterior es Herbert Spencer y Bronislaw Malinowski. Vamos con la teoría estructuralista. ¿Okay? Es una teoría un tanto diferente. Dice que la sociedad, también hace una analogía, dice que la sociedad es una gran estructura. ¿Ok? Y que esta gran estructura, imagínense una pirámide o un cubo o un rompecabezas, ¿no? Que está formado por pequeñas piezas. Nos dice entonces que la estructura o la sociedad, perdón, debe de funcionar para mantener su estructura, ¿ok? Y que a su vez esta estructura está formada por pequeñas estructuras, que son los grupos o las categorías sociales que veíamos en el funcionalismo, ¿ok? Los ricos, los pobres, los obreros, los estudiantes, los científicos, los investigadores, las amas de casa, los políticos, los militares, los policías, etc. Todos estos grupos son las pequeñas estructuras, pero a diferencia del funcionalismo, que nos dice que si uno falla afectamos a todos, el estructuralismo nos dice que no, que lo importante de la sociedad es mantener su estructura. Entonces imaginen que somos un cubo, ¿ok? Rugby, de esos que se arman, y nos dice, no importa que estén los colores todos revueltos, lo ideal es que cada cara tenga su color, y eso sería una sociedad perfecta. Pero eso es casi imposible, entonces no importa que los colores estén revueltos, lo importante es que el cubo mantenga su forma. Si hay problemas internos entre los grupos sociales o las categorías sociales, pues se pueden corregir siempre y cuando no afecten la estructura general. Es decir, siempre y cuando el cubo pues no se le caiga una pieza o dos y entonces ya no es un cubo perfecto. Eso sí sería preocupante para el estructuralismo, ¿ok? Entonces nos dice, la sociedad es una gran estructura formada por pequeñas estructuras que a su vez pues pueden modificarse, o si hay problemas se pueden solucionar siempre y cuando la estructura general de la sociedad se mantenga, ¿ok? Entonces esa sería
el estructuralismo. Es una teoría más sencilla que el funcionalismo, pero bueno, la idea general es entonces que los componentes internos de la sociedad, que les llama pequeñas estructuras, pueden sí no estar funcionando, pero no es tan grave. Lo grave es cuando la estructura general se deforma y entonces ahí sí tenemos un problema social de dimensiones grandísimas, ¿ok? Vamos con la tercera, la teoría crítica. Esta es súper importante porque aparte ahí en su examen fallaron con algunos con esta teoría. La teoría crítica va a tener como exponentes a un grupo de estudiosos llamados o conocidos como la Escuela de Frankfurt, ¿ok? En esta escuela va a ser algo bien importante. Esta escuela va a determinar algo bien importante. Voy a tomar aquí su guía y dice aquí, dice, la llamada sociología crítica de la Escuela de Frankfurt propuso una nueva forma de comprensión sociológica basada en la interpretación no dogmática de la teoría marxista. Entonces, ahí eso en su guía, subrayenlo, por favor, ahí tómanlo mucho en cuenta. Es bien importante algo, determinar aquí algo. Nos dice que la Escuela de Frankfurt crea una nueva manera o propone una nueva manera de entender la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una nueva teoría, ¿ok? Pero ¿qué aporta de nuevo? Dice que está basada en la interpretación no dogmática, ¿ok? No dogmática de la teoría marxista. Pero entonces para comprender eso necesitamos entender que es un dogma, ¿ok? Un dogma es una creencia generalizada universalmente aceptada, pero que no tiene un sustento científico. Ese es un dogma, ¿ok? El dogma más grande en el mundo, en la historia del hombre, es la existencia de Dios. Dios es un dogma. Pueden o no creer en Dios, o en uno o en otro, eso ya es individual. Pero como humanidad, la figura de Dios es un dogma. Podemos creer en él, pero no podemos comprobar su existencia. ¿Sí me explico? Entonces, el dogma es, repito, una creencia generalizada que se da por cierta o que es universalmente aceptada, pero que no tiene un sustento científico. Cuando Marx surge en el contexto del siglo XIX con sus teorías sociales, a partir de ahí todas las teorías sociales tenían como base las ideas marxistas. De hecho, por ahí en alguna de las tareas de ayer me lo comentó alguien, ¿no? Todas las propuestas nuevas toman a Marx como base. Sin embargo, la teoría crítica dice, no, a ver, espérate. Sí, Marx es muy importante, sí, Marx es pues el dios de las ciencias sociales hasta ahora, pero puede que no tenga razón. No estamos diciendo que no la tenga. Simplemente no nos vamos a dejar influenciar por las ideas marxistas. Vamos a partir de cero, como si Marx no hubiese existido. Y vamos a hacer un estudio nuevo de la sociedad. Es decir, no rechazan las ideas marxistas. Lo que hacen es no tomarlas en cuenta. Para al final, con su resultado, ver si Marx tenía o no tenía razón. ¿Sí me explico? Entonces rompe el dogma marxista. ¿Okay? Esa es la importancia de la teoría crítica. Pero aparte de esta nueva propuesta de la teoría crítica, que al final resulta que va a coincidir en muchos puntos con las teorías marxistas, sin estar influenciados de su pensamiento, al final van a aportar dos nuevos elementos a el estudio de la sociedad, tomados un poco de la idea de Max Weber y su sociología comprensiva. Esto es la psicología y el psicoanálisis, ¿ok? Sigmund Freud estaba en su apogeo en ese momento con sus teorías psicoanalistas y sus teorías de la sexualidad en el hombre o la sexualización del pensamiento psicológico del hombre. Y la teoría crítica pues obviamente va a retomar este pensamiento que estaba tan de moda en Europa. Entonces, pues bueno, ya les he dicho, las ideas sociológicas y en general todas las ideologías no son individuales, sino funcionan o se llevan a cabo en función de una globalización de pensamientos mundiales. Entonces Freud va a influir muchísimo, no va a participar, ojo, sino su pensamiento, su ideología va a influir en la creación de estas nuevas teorías de la Escuela de Frankfurt llamada teoría crítica. Al final hay algunos puntos que va a coincidir con Karl Marx, otros que no. Por ejemplo, para Marx el burgués es malo, natural, y el proletariado es bueno. La teoría crítica dice, no, ahí como que eso ya depende del individuo, depende de su pensamiento, su formación, su contexto familiar en el que se desarrolló, ¿no? Es decir, toma en cuenta más la psicología individual
que la interacción grupal, de acuerdo a la categoría económica que pudiéramos tener dentro de la sociedad. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría crítica. Con esto concluiríamos la unidad número 4. El día lunes comenzaremos la unidad 5, la penúltima unidad. Y bueno, ahora sí vamos a las actividades. Ya les había comentado, el día de hoy no se realiza la tarea número 9, que es la que nos correspondería. Vamos a realizar aquí en su guía, al final justamente de la unidad, tenemos unas actividades de aprendizaje. Vamos a realizar la número 2 y la número 3, la 1 no. Ok, entonces actividad 2 y 3 de su guía. Ok, y vamos a realizar el esquema de clase de la de ayer y de la de hoy. Al igual que el anterior fin de semana, tendrán hasta el domingo para entregarla. Esta no se entrega hoy. Todas estas actividades tienen el fin de semana. Y vamos a realizar una pregunta que voy a publicar en un momento en el Classroom. Entonces, esas serán nuestras actividades. Recuerden, no la tarea, sino estas que les acabo de mencionar. Y bueno, pues de las tareas de ayer les había dejado unos memes, ¿no? Que hay un soldado de un ejército, me imagino que es vietnamita, ¿no? Por la apariencia, por el uniforme, que es un país comunista, y pues obviamente llorando por la tristeza de ver un Walmart, que es el símbolo del emporio capitalista, en una calle llamada Karl Marx, ¿no? Entonces es una broma, es un chiste de humor negro. Y en la otra imagen veíamos una carcasa de un iPhone, otra marca, símbolo del capitalismo puro que se mantiene en estas empresas a partir de la explotación de la clase proletaria, con un símbolo de, pues no, propiamente no es del comunismo, pero sí representa la ideología comunista porque representa a la extinta URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy es Rusia. Antes de su desintegración era la URSS y tenía como símbolo pues una hoz y un martillo que representaban a la clase obrera y campesina. Entonces, pues sí, el comunismo en una carcasa de iPhone, pues es igual, una contradicción natural. Bien, entonces les dejo, chicos, que tengan un excelente día. Cualquier duda me pueden escribir en el Hangouts o en el Classroom, cualquiera de las dos, a través de mensajes privados o en el grupo, como ustedes deseen. Les recuerdo, entrega del trabajo final el día de hoy, está habilitada ya la opción, y los chicos de Sabatino hasta el domingo, y todas estas actividades del día de hoy tienen hasta el domingo para entregarlas. Que tengan excelente día.